La tuberculosis es un problema de salud pública de primera magnitud. Siempre hemos dicho que es una epidemia de injusticia, porque siempre ha afectado a los colectivos más desfavorecidos desde el punto de vista social y sanitario. Nos preocupa realmente la tuberculosis. Y bueno, hoy tengo el gusto de compartir este debate con el doctor Javier García Pérez. Javier García Pérez es el actual presidente de Neumomadrid, de la Sociedad Madrileña de Neumología y Cirugía Torácica. Es el responsable de la unidad de tuberculosis de alta complejidad, acreditada con categoría de excelencia por la Sociedad Española de Respiratorio en nuestro hospital, el Hospital Universitario de la Princesa. Javier ha sido vocal de hospitales del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid y ha formado parte de su consejo científico. También ha sido el coordinador del área TIR, tuberculosis e infección respiratoria, de la SEPAR, y juega un papel muy activo en la red TBS, Red contra la Tuberculosis y por la Solidaridad. Javier es del Atleti de Madrid. Bueno, y tiene una serie de pasiones, ¿no? En primer lugar, la lectura, es un lector impenitente. Desde luego el fútbol, no solo por ser del Atleti, sino porque a los 15 años ya jugaba en preferente. Y una pasión tremenda, en el caso de Javier, es el cine. De hecho, con muy pocas semanas, estaba en el cochecito mirando la pantalla, sin pestañear, en el cine familiar de sus abuelos en Chinchilla, porque Javier es de Albacete, del Atleti, de Madrid y de Albacete. Y Javier es profesor asociado de Ciencias de la Salud de nuestra cátedra Universidad Autónoma de Madrid, Neumomadrid, Chiesi, cátedra de formación de investigadores doctorales en enfermedades respiratorias. Para mí es un orgullo dirigir con el doctor Francisco García Río esta cátedra en nuestro Departamento de Medicina. ¿Cuáles son los objetivos de la cátedra? Profundizar en la formación académica, metodológica e investigadora de jóvenes neumólogos, cirujanos torácicos y otros profesionales con especial interés en el campo de las enfermedades respiratorias. ¿Para qué? Para que puedan adquirir las competencias y habilidades oportunas relacionadas con una investigación de calidad. Nuestra cátedra tiene 3 pilares básicos. La Universidad Autónoma de Madrid, una universidad de excelencia. La primera universidad de Madrid en el prestigioso QS World University Ranking 2022 y la segunda de España. Una universidad fundada ya en 1968, que tiene más de 30.000 alumnos matriculados en sus diferentes facultades. El segundo pilar es Neumomadrid. Neumomadrid se hace mayor, ya tiene 28 años, nació en 1994. Recuerdo cuando en 2019 celebró sus bodas de plata y es una sociedad muy activa, muy dinámica, dentro de la cual una de las áreas esenciales es precisamente la de tuberculosis e infecciones respiratorias. Y la tercera pata que hace posible y hace realidad esta cátedra que nació en julio de 2020, es decir, tiene ya casi 2 años y medio, es Chiesi, ¿no? Chiesi conjuga ciencia y sentimiento, afectos y conceptos. Sus siglas responden muy bien: Chiesia, compromiso, historia. Está con nosotros desde 1935, integridad, equipo, sostenibilidad, y la I sería de innovación e investigación. Me gusta la palabra compromiso, obligación contraída, palabra dada, y uno de los compromisos que Chiesi sostiene es su compromiso con el medio ambiente y su sostenibilidad, su apuesta por la sostenibilidad, que se basa en 4 ejes: pacientes, personas, partnerships y planeta. Y añado una letra más, la R de respiratorio. El respiratorio, el asma, la EPOC y otras enfermedades respiratorias
forman parte del ADN de Chiesi. Chiesi, la empresa que hace posible esta realidad, este sueño de esta cátedra que compartimos con la Universidad Autónoma de Madrid y con Neumo Madrid. Y bien, aquí tienen al doctor García Pérez, nuestro gran experto en tuberculosis, profesor asociado de nuestra cátedra. Y bueno, lo primero que yo le plantearía a Javier es que, bueno, que acaba de salir el último informe de la Organización Mundial de la Salud en tuberculosis. ¿Qué destacarías tú, máxime, cuando la COVID-19 ha sido horroroso, ¿no? Ha empeorado? Y quiero que tú me lo cuentes, la situación mundial de la tuberculosis. ¿Qué destaca este informe de la OMS de tuberculosis publicado recientemente? Muchas gracias, Julio. Este informe que acaba de ser publicado ha supuesto una pequeña luz frente a los datos negativos que aportó el informe del año pasado. Permíteme que haga un poquito de historia. A finales del siglo pasado, la tuberculosis fue definida como una amenaza global por la Organización Mundial de la Salud. En el año 2014 se hizo un plenario en esta asamblea de la OMS dedicado única y exclusivamente a tuberculosis y se puso en marcha el programa Stop TB, Paremos la tuberculosis, con 3 grandes objetivos desde entonces al año 2035. Eliminar el 95% de los fallecimientos por tuberculosis, eliminar el 90% de casos de tuberculosis y también intentar que los catastróficos gastos que supone cuando un paciente, que suele ser un paciente joven, el cabeza de familia, enferma de tuberculosis, le supone para el resto de la familia. Desde ese momento se pusieron en marcha recursos económicos, recursos diagnósticos, recursos terapéuticos que nos han llevado a mejorar las cifras de tuberculosis y la mortalidad. Más lentamente de lo que querríamos, es verdad, pero estábamos avanzando. Pero sin embargo, en el año 2020 llega la epidemia por el SARS-CoV-2, la pandemia COVID, y en el informe del año pasado la OMS nos dice que por primera vez la mortalidad en tuberculosis, que venía disminuyendo desde el año 2005, aumenta y caen las notificaciones. Y en tuberculosis, cuando caen las notificaciones es porque se diagnostica menos y se trata menos. Luego fue un dato muy preocupante. Este año la situación ha mejorado, hemos aumentado un poco las notificaciones, pero seguimos teniendo una mortalidad elevada. Los datos, en resumen, del informe más reciente nos dice que hemos tenido 10,6 millones de casos de tuberculosis en el último año, en todo el mundo, que entre el año 2015 y 2021, que tenía que haber disminuido el 20% en la incidencia de tuberculosis, solo lo hemos hecho en la mitad, el 10%, y que la mortalidad que ha supuesto desde el año 2015 al 2021 solo ha disminuido el 5,9% de los casos, tenía que haberlo hecho 6 veces más. Por tanto, frente a los datos ominosos del año pasado, una leve mejoría, pero seguimos teniendo unos datos y unas cifras que nos han hecho perder unos 5 o 6 años en la lucha contra la tuberculosis. Con lo cual la situación es preocupante, ¿no? De alguna manera podríamos decir que no hay tiempo que perder. Pero, Javier, ¿cuál es la situación epidemiológica en España, en nuestro medio? En España veníamos de una situación problemática en las últimas décadas del siglo pasado. Hemos tenido un descenso paulatino importante de las cifras de tuberculosis en los últimos años y, según el informe de la OMS, que los datos son proporcionados por las comunidades autónomas y por el Ministerio de Sanidad español, tenemos alrededor de 3.800, 3.900 casos de tuberculosis en el último año en nuestro país, lo que supone un 8,2 casos por 100.000 habitantes. Todos los países que tienen menos de 10 casos por 100.000 habitantes se consideran, según la OMS, países de baja incidencia. Por tanto, en España, más allá de alguna pequeña infranotificación que puede existir, ya estaríamos como un país de baja incidencia de tuberculosis. Pero seguimos teniendo alrededor de 3.800, 4.000 casos anuales de TB. Bueno, ya sabes que las estadísticas oficiales en España no gozan de muy buena reputación y posiblemente exista una infradeclaración de la enfermedad, ¿no? Bien, cuestiones más puntuales. ¿Qué aporta el diagnóstico molecular? Háblame un poquito del GenSpert. El diagnóstico molecular ha supuesto un avance brutal en el manejo de la tuberculosis. Cuando yo empecé con la consulta monográfica de tuberculosis en los últimos años del siglo pasado, el antibiograma, las resistencias tardaban muchas veces en venir. Ahora tenemos pruebas de biología molecular
con la muestra del esputo o cualquier muestra respiratoria que nos va a decir, en casos en los que la baciloscopia ha sido negativa y por tanto aún no tenemos el diagnóstico, nos va a decir que la PCR es positiva, que hay una alta sospecha por material genético de tuberculosis y además nos va a decir el Ginexpert también si hay multiresistencia, porque nos testa la resistencia al gen que es el responsable de la inmensa mayoría de casos de resistencia genotípica a rifampicina. Por tanto, es un avance importantísimo. Pero es que además, para poder diagnosticar bien y tratar bien a los pacientes con tuberculosis multiresistente, tenemos variedades de los sistemas de detección, el Ginexpert y de las técnicas de biología molecular, que ya son capaces de decirnos también si están mutados los genes que codifican la resistencia a isoniazida, a amicacina, a quinolonas, incluso a etionamida, protionamida. Por tanto, las técnicas de biología molecular han supuesto un avance muy importante en el diagnóstico y en el tratamiento de los pacientes y sobre todo de las variedades con resistencia a fármacos. Estupendo, avances en el diagnóstico molecular. ¿Y qué me dices de los nuevos tratamientos, de los esquemas orales, incluso en la tuberculosis multidrogoresistente? Cuando diagnosticamos a un paciente, ¿qué nos interesa al tratarlo? Queremos en tuberculosis curar sin resistencias y curar sin recidivas. El 85% de todos los casos de tuberculosis en el mundo pueden curarse con esquemas cortos de 4 a 6 meses. Pero lo que hemos visto también es que hasta hace pocos años no teníamos nuevos fármacos para luchar contra la tuberculosis. Pero los estudios de los últimos 5 a 10 años nos han demostrado que el linezolid es un fármaco muy activo para luchar contra la tuberculosis multiresistente y además se han introducido 2 nuevos fármacos, bedaquilina y pretomanid, que son fundamentales para luchar contra la tuberculosis resistentes, multiresistente y extremadamente resistente y que además nos permiten tratar tuberculosis multiresistente con 3 fármacos orales. Tú como yo sabes que teníamos que tratar a pacientes con tuberculosis multiresistente hace años con 1 año y medio o 2 años de 6-7 fármacos, algunos incluso inyectables. Ahora tenemos la opción con los nuevos fármacos de tratar una tuberculosis multiresistente con 3 o 4 fármacos orales durante 6 o 9 meses. Bueno, tú y yo compartimos en el Ministerio de Sanidad la celebración el pasado 24 de marzo del Día Mundial de la Tuberculosis, ¿no? Entonces, uno de los temas que se planteó en ese momento era la posible financiación de bedaquilina, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado este tema, de esa reivindicación? ¿Ha sido atendida de alguna manera por las autoridades competentes? Las reivindicaciones de las sociedades científicas, de SEPAR en primer lugar, de todas las sociedades autonómicas, de la red TBS, han sido exitosas. Hoy podemos decir que la bedaquilina, que era un fármaco que nos costaba mucho llegar a él, que tenía un coste en nuestro país por tratamiento de 20 y tantos mil euros, tenemos la satisfacción de poder decir que va a ser financiado, que ya está siendo financiado, y eso supone una ayuda inconmensurable para luchar contra los pacientes que tienen tuberculosis multiresistente, que afortunadamente en nuestro país, en eso sí somos un país de vanguardia, nos podemos medir con los países más desarrollados porque tenemos poca tuberculosis multidrogoresistente. Precisamente en esas jornadas, las has citado, la red TBS Stop Epidemias reivindicó el interés político, reivindicó inversión y colaboración para frenar el repunte de la tuberculosis tras la COVID-19. Hay una necesidad obvia de financiación global. Me gustaría que hicieras un comentario sobre esto. Claro, Julio, tenemos que olvidarnos ya de la COVID-centrismo. La crisis económica, el desvío de recursos diagnósticos y de tratamiento que supuso la COVID hizo que muchos de esos recursos fueran desviados de la tuberculosis hacia la COVID. Pero la COVID parece que está controlada, aunque no podemos decir ya nada, que con unas vacunas anuales podremos tenerla limitada, pero la tuberculosis va a seguir estando ahí. Y va a seguir estando ahí durante mucho tiempo porque hemos enlentecido los resultados en nuestra lucha contra esta pandemia global. Por tanto, es el momento de seguir invirtiendo. Las inversiones globales en tuberculosis, según la OMS, son anualmente alrededor de 5,4 billones de dólares y es algo menos de la mitad de lo que necesitaríamos. Por tanto, como la tuberculosis, para poder vencerla,
como sabes muy bien, hay que luchar con medidas diagnósticas, terapéuticas, pero también con medidas sociales que disminuyan la pobreza y disminuyan la injusticia en el mundo, es importante seguir recabando fondos, es importante que las autoridades mundiales y a todos los niveles sigan invirtiendo para controlar esta enfermedad global. Desde la Red TBS estimulamos la creación de un Plan Nacional de Prevención y Control de Tuberculosis. Yo creo que en línea con lo que estás diciendo, es importante que ese plan esté financiado debidamente para conseguir los objetivos de prevenir, diagnosticar, tratar y curar. Bien, desde la Cátedra UAN Neumomadrid Chiesi, de formación de investigadores doctorales en enfermedades respiratorias, tenemos un compromiso, ¿no? Esta cátedra tiene un valor añadido, que forma parte de eso que yo llamaría la dimensión humana de la medicina. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa, pero es una enfermedad social, ¿no? De manera que esta reivindicación de los valores, ¿no?, del respeto a la vida, la dignidad, la equidad, la solidaridad, la generosidad, el compromiso, y el compromiso muchas veces con los más desfavorecidos, forman parte también del ADN de esta cátedra. De hecho, en la Red contra la Tuberculosis y por la Solidaridad, de la que tú eres secretario general de su comité científico, el compromiso de Chiesi, 10 años después, casi 10 años después de la creación de esta red, ha permanecido inalterable, ¿no? Personas como Giuseppe Chirichiati, ¿no?, director general de Chiesi España, como Carmen Basolas, directora de Relaciones Institucionales de Chiesi España, han jugado un papel dinamizador, un papel protagonista, ¿no? Bueno, tú eres coautor, junto conmigo, con Giuseppe, con Carmen, de Memorias de la COVID-19, ¿no?, Memorias de la primera fase, pero también de la pandemia en las Américas. Y ahora estamos con un proyecto ilusionante, ¿no?, que llamamos Sanidad Global, ¿no?, Sanidad sin fronteras, ¿no?, equidad, accesibilidad, el derecho a una sanidad de calidad, el derecho a la vida, la solidaridad. Bien, este es otro de los mensajes que queremos transmitir desde nuestra cátedra UAN Chiesi Neumomadrid. Nuestro compromiso con los más desfavorecidos, nuestro compromiso solidario, nuestro compromiso con la equidad y la accesibilidad a una sanidad pública de calidad.